Padre amado, te damos gracias por este día. Te solicitamos que el Espíritu Santo esté en medio de esta enseñanza. Que seas tú instruyéndonos. No doctrina humana, no hombre, no yo, Dios. Espíritu precioso, queremos conocerte más de ti e interactuar de la forma correcta que la Biblia nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 12, 1. Es un pasaje que conocemos nosotros mucho y lo hemos tomado en algunas enseñanzas anteriores y tiene que ver con los dones. Y hoy vamos a seguir viendo los dones, pero también el fruto. Porque no podemos aprender unos sin los otros. Van de la mano, van en conjunto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien los da. Son de Él. Y nosotros tenemos que entender los dos. Ya hace algunas semanas habíamos visto la diferencia entre don y talento, ¿verdad? No es lo mismo. El talento es algo con lo que yo nazco. El don es algo que Dios da cuando yo he entrado a su reino. Las personas que no han reconocido que Jesús es el único Salvador y empiezan a caminar en la línea de arrepentimiento que la Biblia marca, no pueden tener dones del Espíritu Santo. No pueden. Los dos los da el Señor, el talento y el don. No es lo mismo. Y así como los talentos, nosotros tenemos que irlos desarrollando, los dones también. Tenemos que desarrollarlos. ¿Y cómo los vamos a desarrollar? Pues conociendo de ellos. Y en primer lugar, tenemos que entender que un don no se me dio por mi cara bonita, por mis cualidades en cualquier cosa, porque soy alto, porque soy chaparro. No. Los dones se nos dan por amor. Se nos muestra un amor de parte de Dios a nosotros y Él decide darnos un don, un regalo. Vamos a encontrar algunas listas de dones. Y en algunas ocasiones solamente los enfocamos en eso, si no pueden existir más allá. Pero recuerda, Dios es omnipotente. Al fin y al cabo, Él hace las cosas para su gloria, para el crecimiento de su iglesia, no para nosotros. Y en 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y Pablo empieza con esta parte porque en muchas ocasiones nosotros desconocemos. Ay, sí, los dones. Ay, es que algunos dicen que son malos o que son buenos. Y ya no vamos más allá, ya no estudiamos más allá, ya no conocemos más allá. Tenemos
que estudiarlos. No podemos ser ignorantes de ellos. Es bien importante entender que estos dones no nos pertenecen a nosotros. Yo no puedo hacer algo específico para obtener un don. No tiene que ver si estoy dando mis diezmos o no estoy dando mis diezmos. No puedo comprarlos. No hay precio que ellos puedan tener. Es un regalo. No los merecíamos, pero por gracia se nos dieron. Versículo 2. ¿Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos? Yo no sé exactamente tu trasfondo antes de conocer a Cristo, pero a mí me pasó lo que aquí escribía Pablo a los Corintios. A mí mis papás de chiquito me llevaban a adorar imágenes, ídolos, santos. Gracias a Dios fui librado de eso. Y Pablo aquí lo dice, antes éramos llevados a eso. Ídolos mudos, muertos, no hablan. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y esta es una clave bien importante que tú y yo tenemos que tener. Nadie puede decir que tiene el Espíritu Santo y que tiene los dones del Espíritu Santo si no reconoce a Jesús como el único Salvador. ¿Que puede tener dones? Puede tenerlos, pero ¿qué crees? No son del Espíritu Santo. Porque recordemos que el diablo es imitador. Él no es creador y busca confundir a la gente y logra hacer estas cosas, pero no vienen del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que entender bien acerca de los dones. Y una forma de probar si esa persona realmente tiene los dones del Espíritu Santo es porque es una persona que reconoce a Jesús como el único Salvador y vive conforme la Biblia lo dice. Porque ha entendido que ese don es por gracia, que no hay forma de cómo pagarlo, pero la actitud que tiene es de agradecimiento a Dios y lleva una vida correcta. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay diferentes ministerios, hay diferentes dones, hay diferentes operaciones. Dios trabaja de diferentes formas, pero Él es uno solo. Y todo esto tiene que ver con una cosa: para la manifestación del Espíritu y para provecho. ¿Provecho de quién? ¿Provecho mío? ¿Beneficio mío? No. Beneficio de Dios y por lo consiguiente de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y no es que Dios necesite obtener beneficio de nosotros.
Otra forma de poderlo entender es para darle gloria a Dios, no gloria a mí. Ay, es que yo tengo el don X y entonces yo soy muy famoso y yo soy muy conocido en todo el mundo. ¿Quién se está llevando las palmas? ¿Dios o yo? Yo. De repente he escuchado términos o frases, es que quiero hacer famoso el nombre de Jesús. Y yo digo, ay, hijos, Jesús es conocido en todo el mundo. No necesitamos extender su fama. ¿Qué somos nosotros para extender la fama de Jesús? Nadie. ¿Realmente te quieres colgar de la fama de Jesús para tu ser famoso? Y eso no es una actitud correcta. Quien se tiene que llevar las palmas es Él. Los dones son de Él, la gloria es de Él. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pablo en esta parte solamente da 9 dones. No son los únicos. Lo importante no es tanto que entiendas ahorita, ya que don tengo. O, es que se me antoja este, o yo quiero este. Los dones no es como cuando tú vas a un restaurante y tienes el menú y puedes escoger cualquier menú, ¿no? Este combo me encanta, este paquetazo me agrada. No. El que tengamos estas listas tiene que ver con que nosotros podemos entender un poco de lo que Dios hace, de cómo Dios actúa. ¿Qué don tienes? Yo no te puedo decirlo. Lo que sí te puedo decir es que tú y yo podemos pedirle a Dios que dé un don a nuestra vida. Nada más no le digas, quiero este, quiero aquel. Me encanta este, quiero el otro, es muy bonito este. Romanos 12, 4, 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Seamos honestos. ¿Cuántos quieren el don de misericordia? ¿Cuántos quieren el don de repartir? No, yo quiero el que hace milagros, señales, el que todo mundo lo ve. Ese es más bonito, ese es más llamativo.
realmente todos deberíamos de tener el don de repartir. ¿Te acuerdas los inicios de la primera iglesia? ¿Qué hacía la gente? Daba. Ay, es que yo no tengo ese don, yo no puedo dar eso. Deberíamos de tenerlo. Misericordia, ay. No, ¿por qué? Y es bien padre porque dice, el que hace misericordia, con alegría. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste misericordia? Y cuando la hiciste, ¿cómo la hiciste? ¿Enojado o enojada o con alegría? El de servir. Al inicio de la iglesia había conflictos porque se empezaban a atender más a unas viudas que a otros, a unas personas más que a otros, y los apóstoles ya no les daba abasto. Y de los primeros que escogieron fue de personas no para ser líderes, no para llevar ahí al frente y estar visto por todos y tener un puesto altísimo. Fue para servir las mesas. ¿Te gusta servir las mesas? No es fácil servirle a alguien. Porque aparte de que sirves, tienes que recoger. Y luego viene lo pesado, ¿no? Lavar. Y te toca comer al final. Los dones son para la edificación de la iglesia. Y tú y yo tenemos que trabajar juntamente con el Espíritu para que se desarrollen los dones en nosotros. No nada más es uno. Gracias a Dios podemos tener la oportunidad de tener varios dones. ¿Cuáles? Yo no te voy a decir, yo no te los voy a imponer. Lo que sí te puedo decir es que necesitamos tener tiempos con Dios para encontrar qué don es el que nosotros tenemos. Hace 8 días vimos lo que la iglesia estaba haciendo, ¿no? Perseveraba en oración y en unidad. Hay un don que es el discernimiento de espíritus. Y que es algo que también nosotros deberíamos de desarrollar. Porque a veces no estamos entendiendo lo que el diablo está queriendo hacer en nuestra vida o en nuestro alrededor. Y si de repente se levanta un movimiento que hacen cosas medias raras fuera de la Biblia, como no tenemos esa capacidad de discernir lo correcto, allá corremos y allá vamos. La Biblia dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Y el discernimiento de espíritus no es que vayas en la calle y veas, ahí hay un demonio de esto, un demonio de aquello, un demonio. No, no es eso. Es que puedas entender cómo se está moviendo el mundo espiritual. Ahora, si yo estoy leyendo el tarot, libros místicos y este tipo de cosas,
¿realmente voy a tener un buen discernimiento de espíritus? Todos los dones tienen que basarse en la Biblia. Todos los dones los tienes que usar conforme la Biblia dice. No conforme a ti se te antoja o tú desees. En algún momento, Pablo oró por los pañuelos de la gente. Y esos pañuelos los llevaron a las personas. ¿Y qué pasó con esas personas? Sanaron. La Biblia no lo dice, pero yo me lo puedo imaginar que algunas de esas personas empezaron a adorar esos pañuelos. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú recuerdas en tiempos de Moisés, Dios que le dijo a Moisés cuando las serpientes empezaron a picar al pueblo de Israel, levanta una serpiente en alto y cuando sean mordidos, que vean a la serpiente y van a ser sanados. Tiempo después, en el tiempo de los reyes de Israel, ¿sabes a quién adoraban los hebreos? A esa serpiente. A pesar de que tenían la oportunidad de tener una relación con el verdadero Dios, ellos seguían con esa actitud y esa intención. Por eso tenemos que tener cuidado. No podemos ser imitadores. Ay, es que la Biblia hizo, se ve esto, entonces yo lo tengo que hacer ahorita. No, ten cuidado. Ten cuidado. Dios es específico. Y tú y yo tenemos que caminar en la llenura del Espíritu Santo. Y en la semana estaba leyendo unos artículos y me encontré con una parte de un pastor, Sugel Michelén, y él algo así expresa sobre ser llenos. Porque a veces la expresión ser llenos no la entendemos realmente como la Biblia lo dice. Y pensamos en cosas medias raras. Y él dice más o menos así. Muchas veces la Escritura usa la expresión ser llenos de para señalar la condición de alguien que está siendo controlado por algo. No es que va a venir el Espíritu Santo y te va a echar agua. Es que cuando tú le dices al Espíritu Santo, lléname, le estás diciendo, contrólame. Contrólame. Tómame. Quiero que tú tengas el primer lugar en mí. Por eso tú y yo tenemos que entender que nos tenemos que vaciar de cosas, dejar que ya no nos controlen ciertas cosas y que nos empiece a controlar el Espíritu Santo de la forma correcta. Porque Pablo también es bien específico. Los dones no te pueden controlar, sino que tú tienes que controlar a los dones. Ahora, ¿cómo es que yo voy a controlar los dones? Basándome en la Biblia. No basándome en la experiencia de alguien, no basándome en lo que estoy viendo en internet, sino basándome en lo que la Biblia dice sobre cómo funcionan los dones. Yo no puedo decir que tengo un don y el don me controla
y decir que es Dios ahí actuando. Y todo tiene que ser para edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Y el don que tú tienes, en el momento en que lo vas a usar, no va a edificar a la iglesia, no va a dar gloria a Dios, yo te pediría que no lo uses, porque lo estarías usando de una forma incorrecta. Los dones espirituales no se pueden usar con nuestra alma, No pueden ser usados con nuestros sentimientos, porque entonces caemos en excesos, en un movimiento sentimental y emocional. El Espíritu Santo no es un alma santa, ¿sí me explico? Es un espíritu. Entonces, ¿a dónde deben de ir nuestros dones? A nuestro espíritu. No pueden ir a nuestra carne. Mi carne no puede controlar los dones. ¿Quién tiene que controlar los dones? Mi espíritu. Ahora, si mi espíritu es débil y no ha comido de la Biblia, ¿qué va a hacer? El alma va a decir, ¿sabes qué? Yo los controlo. Tú hazte a un lado y se va a hacer un relajo. O va a venir la carne y va a decir, mejor yo los tomo, y se va a hacer otro relajo. Los dones tienen que ser controlados por mi espíritu. Desafortunadamente, en ocasiones hemos caído a un extremo emocionalista, o en el otro extremo de que los dones ya cesaron, ya no existen. Tenemos que caminar en la línea de ser personas que usan los dones de la forma correcta, no para mi beneficio, sino para lo que Dios ha marcado. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí están los dones. ¿Cómo vamos a dejar que los dones sean usados correctamente? A través del Espíritu. Y por eso necesitamos lo que es el fruto del Espíritu Santo. Ahí mismo en Gálatas 5, en el 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, Tenemos que andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es demostrar el fruto. Y demostrar el fruto es que yo ya estoy dejando que mi carácter esté cambiando. Ya no soy la misma persona. Y empiezo a dar
este cambio en nosotros. Y a veces cuesta trabajo. Y buscando la definición de fruto, se me hizo interesante esta parte que encontré en un diccionario. El fruto es el órgano procedente de la flor o de partes de ella que contienen a las semillas hasta que están maduras y luego contribuye a diseminarlas. El fruto tiene semillas. El fruto que tú y yo tenemos tiene que tener unas semillas para diseminarlas, para esparcirlas. Y cuando estaba yo leyendo esto, me recordó Juan 15, la vid verdadera. Tú y yo, dice ahí Juan, no podemos estar separados de Dios. Hemos sido injertados en Dios para dar fruto. Y nos cuesta trabajo, no queremos. Ponme la diapositiva, por favor, Johan. Y estos son el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál de estos me está costando? Ahí en Gálatas, antes de que Pablo dé el fruto del Espíritu Santo, dice que tenemos que despojarnos del fruto de la carne. Y menciona ahí algunos cosas que hay en nuestra vida y no las hemos dejado. Y en otra parte, Pablo enseña sobre los dones y pone bien en claro esta parte. De nada sirve que yo esté profetizando, de nada sirve que yo tenga todos los dones si no tengo amor. Sí es importante que identifiquemos los dones que Dios nos está dando, pero es más importante que desarrollemos el fruto del Espíritu Santo. De otra forma, quiero ejemplificártelo así. El fruto del Espíritu Santo es el tronco. Los dones van a ser las ramas. Si tu tronco está delgadito, esas ramas se van a caer o van a ser delgaditas. Pero si tu tronco está siendo fuerte, ¿cómo van a ser esas ramas? Largas, grandes, hermosas. Y desafortunadamente nos enfocamos mucho en los dones y poco en el fruto. Y los dos son bien importantes. Porque los dos ayudan al crecimiento, primero en mi vida y luego a la iglesia. Si yo no he crecido, ¿cómo es que yo voy a ayudar a la iglesia a crecer? Si yo estoy creciendo chueco, pues si yo ayudo a la iglesia a crecer, pues la voy a ayudar a crecer chueca. Estos 9 fruto, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos tenemos? Podemos jactarnos de que hemos tenido muchos años en Cristo. Pero ¿cuánto de esto tienes?
O a lo mejor tú me puedes decir, es que yo soy nuevecito, yo vengo apenas entrando. No te angusties, también tienes que desarrollar esto. No tiene que ver con tiempo, tiene que ver con deseo. Y por eso la palabra Adonai me gusta mucho. Porque si yo la he entendido y realmente Dios es mi Señor, esto tiene que desarrollarse en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, benignidad. Y la templanza también la asocian con el dominio propio. ¿Cómo está ese dominio en mi vida? En la mañana, ¿quién gana? ¿Las sábanas o tu espíritu que te dice, levántate a orar? En tu relación con tu familia, con las personas, ¿quién gana? ¿La carne de no amar o el espíritu que te dice, ama? Todos tenemos una medida de fe. El punto es dónde la estás enfocando, en quién la estás enfocando. ¿Realmente le estás creyendo a Dios? En la semana reflexionaba que hace 15 años, un poco más, nos enseñaron un texto que nos teníamos que aprender y se llamaba el yo soy. Realmente no me acuerdo de todo, pero me acuerdo de las dos primeras frases. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Y le decía, Alma, ¿y realmente sé eso? ¿Sé lo que la palabra de Dios dice que soy? ¿Sé lo que la palabra de Dios dice que yo tengo? Digo, nos falta eso. Porque qué padre es poder recitar eso si no estoy entendiendo el verdadero trasfondo a lo que tengo que llegar. Yo creo que no debes angustiarte si no sabes qué don tienes. Pero si no tienes ninguno de este fruto del Espíritu, entonces sí, angústiate. Porque esto tú y yo lo tenemos que desarrollar. Los dones, Él nos los da. Esto tú y yo tenemos que trabajar en ellos. Como hijos de Dios, como criaturas de Él, como creación de Él, como personas que decimos, soy cristiano. Esto debe de verse. Se les llamó cristianos primeramente porque eran como Cristo. Es como ser un Cristo chiquito. Pero no el Cristo que a mí se me antoja pensar, no el Cristo que me enseñaron tiempo atrás, sino el Cristo que viene en las Escrituras. ¿Realmente estoy reflejando a Cristo?
Esta semana, ¿cuántas veces me enojé? ¿Cuántas veces me molesté? Y el problema no es tanto que te hayas incomodado, enojado, peleado, sino ¿qué hiciste después? ¿Lo aumentaste o lo solucionaste? Ya no le voy a hablar, que se quede. Entonces te falta amor, te falta gozo, te falta paz, te falta paciencia, te falta templanza, te falta mansedumbre, te falta todo. ¿Qué vamos a hacer realmente? ¿Qué vamos a hacer nosotros para esto? Mira, la vida cristiana no solamente consiste en venir cada reunión aquí, escuchar y salir y seguir igual. La vida cristiana consiste en que cuando escuchamos algo haya un cambio en nosotros. Un cambio. Y por eso seguiremos insistiendo, lee tu Biblia. Estúdiala. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué quiso decir con esto? Muéstrame, enséñame. Y cuando tú y yo tenemos esta información en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, el Espíritu Santo te va a recordar. Mira, muchas veces creemos que Dios habla o hemos pensado que Dios, cuando decimos Dios habló, es que es la voz audible de Dios diciéndote, haz esto. Y no es cierto. Dios en muchas ocasiones te va a hablar cuando tú estás leyendo su palabra. Si no la lees, no te va a hablar. No te va a hablar. Y un ejemplo claro es el que a mí me pasó esta vez, que yo estaba buscando la definición de fruto. Y cuando la leí así en automático, el Espíritu Santo me recordó Juan 15. Dije, sí es cierto, Dios, así tenemos que ser. ¿Me habló mi mente? No. ¿Me habló el Espíritu? Sí. ¿Lo escuché audiblemente? No. Me hizo recordar. Si yo no hubiera leído mi Biblia, ¿qué me va a recordar? El Facebook que estuviste leyendo y checando. Por favor, dedícale más tiempo a la lectura de la Biblia. Dedícale. O baja la aplicación ahí en tu celular. Escúchala, vela escuchando. Porque es bien importante que nosotros estemos relacionados con el instructivo de Dios para tu vida. Yo no sé cómo haces tu tiempo de devocional en casa, pero en muchas ocasiones nada más lees 2 versículos o 2 capítulos de tu Biblia, oras 5 minutos diciéndole a Dios gracias por esto, pidiéndole aquello y te vas. Yo te voy a pedir un favor en esta semana. Después de que leas tu Biblia, quédate callado en silencio tantito, reflexionando. ¿Qué me quisiste enseñar en esto?
¿Qué tengo yo que aplicar? ¿Cuál es la aplicación de esto en mi vida? Y apúntalo. Y después de que tú hayas orado a Dios, no te levantes y ya te vayas. Dile, háblame, enséñame, instrúyeme. Y vuelvo a lo mismo, no esperes la voz audible de Dios. Que Él la puede hacer, la puede hacer. No hay nada que lo limite. En ocasiones va a ser nada más un pensamiento, deja de hacer eso. Apúntalo. Va a ser recordar algún otro versículo que leíste antes. Apúntalo. Y deja que Dios esté trabajando ahí. Y cuando hacemos estas cosas, estamos dejando que el Espíritu Santo tome el control de mí. Cuando tengas que tomar decisiones difíciles, no las tomes tan rápido. Ponlas en oración y deja que Dios haga su obra. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, necesitamos que tú nos enseñes. Queremos los dones que tú tienes para nosotros, pero no queremos que nos quiten la mirada de ti, ni la mirada hacia Jesús, ni la mirada hacia el Padre. Reconocemos que los dones son necesarios o importantes para tu obra, pero que nunca tomen el primer lugar en nuestra vida. Que sean una herramienta que tú nos has dado. Ayúdanos a conocer qué don nos has dado. Enséñanos a desarrollar ese don, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de la iglesia, de este cuerpo que es tuyo. Y no solamente pedimos eso, también necesitamos que nos ayudes a desarrollar ese fruto que nos falta. Nuestro carácter tiene que ser forjado. Porque de nada sirve que yo pueda tener todos los dones si no tengo amor. Y también queremos pedirte que aumentes ese hambre, ese deseo, ese anhelo por estudiar tu palabra, por pasar tiempos contigo. Para tener unos cimientos fuertes, basados en tu palabra.
Tú eres el que repartes como a ti te place. Yo te pido que en estos días nos ayudes, nos enseñes, nos llenes, nos controles. Haz lo que te plazca. Fluye como tú gustes. Padre, sigue haciendo la obra en nosotros. Sigue trabajando en nosotros. Podamos realmente demostrar a Cristo en nosotros. Demostrar ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, bondad, templanza, mansedumbre. Fe de Dios. Y a la gente. En nombre de Jesús.